Solo deseaba un último momento con su mejor amigo de cuatro patas antes de enfrentarse a su destino. Lo que nadie esperaba era que aquel encuentro revelaría una verdad capaz de darle un vuelco total al caso. Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. Las frías luces de la penitenciaría estatal de Itatiba apenas penetraban en las celdas aquella mañana de invierno. Rafael Almeida, un hombre de 42 años, con arrugas profundas que surcaban su rostro como cicatrices del tiempo, permanecía esposado a la cama de metal, con la mirada fija en el techo desconchado. Cada minuto que pasaba era como una pequeña muerte, un anticipo de la verdadera sentencia que llegaría en pocas horas. 15 años encarcelado por un crimen que juraba no haber cometido. Y ahora, el Estado finalmente cumpliría su promesa final. El corredor de la muerte tenía un olor peculiar, una mezcla de desinfectante barato, miedo y resignación. Rafael ya no lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo, reemplazadas por una silenciosa determinación que se manifestaba en una única petición. No había parientes esperando en la puerta de la prisión, ni amigos organizando protestas de última hora. Su madre había muerto 2 años después de su condena. Su padre nunca había aparecido en su vida, y su hermano mayor había cortado toda relación el día del juicio. «Solo quiero ver a mi perro una vez más», le repetía al guardia Marcelo, que pasaba con el desayuno. Era la misma frase que Rafael llevaba diciendo semanas, como un mantra desesperado. Thor, el pastor alemán de pelaje negro y caramelo que Rafael había criado desde cachorro, era la única familia que le quedaba. El animal se había quedado al cuidado de una vecina cuando todo ocurrió, y Rafael ni siquiera sabía si, después de tantos años, el perro seguía vivo. Marcelo se limitó a negar con la cabeza, como siempre. Las peticiones de los condenados solían ser ignoradas, especialmente las que parecían imposibles de cumplir. «Tómese el café, Almeida», respondió secamente, deslizando la bandeja por la abertura de la celda. Rafael ni siquiera miró la comida. Sus ojos estaban fijos en la pequeña fotografía amarillenta que guardaba bajo la almohada. Él y Thor, en tiempos más felices, en la playa de Santos, antes de que el asesinato de la profesora Denise Campos pusiera su vida patas arriba. «Por favor», insistió Rafael, con la voz quebrada. «No tengo a nadie. Solo quiero despedirme de él». El guardia se detuvo un instante, observando al prisionero con una expresión que mezclaba lástima e incomodidad. Algo en aquella petición tan simple, en esa devoción por un animal, parecía tocar una fibra sensible. Quizás porque, a diferencia de otras peticiones que había oído, un cigarrillo extra, comida especial, el perdón, esta parecía genuinamente desprovista de egoísmo. La directora Luisa Prado golpeó 3 veces la puerta de metal antes de entrar en la celda. Sus pasos resonaron en el suelo de hormigón mientras se acercaba. Conocida por su rigidez, mantenía la espalda recta y la mirada firme. Pero quienes trabajaban con ella el tiempo suficiente reconocían su humanidad, cuidadosamente oculta bajo el impecable uniforme. Rafael estaba sentado al borde de la cama, mirando al suelo, cuando ella entró. «¿Pidió hablar conmigo, Almeida?», preguntó, usando el apellido como dictaba el protocolo. Rafael levantó el rostro. Sus ojos, antes vibrantes, ahora parecían 2 charcos someros de desesperanza. «Directora, sé que no tengo derecho a mucho, pero tengo una última petición». Luisa esperaba oír algo sobre una comida especial, o tal vez una visita familiar adicional. Se preparó para negar educadamente cualquier cosa que se saliera de las normas. «Quiero ver a mi perro una última vez. Solo eso». La directora parpadeó, desconcertada. En 15 años en el sistema penitenciario, jamás había oído una petición semejante. Su prolongado silencio hizo que Rafael continuara. «Thor es un pastor alemán. Lo rescaté de la calle cuando era un cachorro. Pasamos 6 años juntos antes de...».
todo esto? Luisa carraspeó, recuperando la compostura. ¿Y dónde está el animal ahora? Con Camila, mi ex prometida. Rafael se pasó una mano por el pelo ralo. Ella se quedó con él después de mi arresto. La directora tomó algunas notas en su portapapeles, intentando no demostrar cuánto la había afectado aquella solicitud. Había algo profundamente humano en aquel hombre condenado que solo quería despedirse de su perro. No puedo prometerle nada, Almeida. Hay protocolos, cuestiones de seguridad. Lo sé, interrumpió Rafael, con la voz rota. Pero si queda un mínimo de compasión en este lugar, déjeme despedirme de él. Thor no entiende lo que hice. Para él, yo simplemente desaparecí un día. Luisa observó al hombre que tenía delante. El sistema lo veía solo como un número, un crimen, una sentencia. Pero en ese momento, ella veía a alguien que, a pesar de todo, todavía era capaz de amar algo más allá de sí mismo. Intentaré localizar al animal, dijo finalmente, sorprendiéndose incluso a sí misma. No prometo resultados, pero haré lo posible. Cuando Rafael escuchó que Thor estaba realmente con Camila, un leve brillo regresó a sus ojos. Era como si un tenue hilo de esperanza se hubiera atado a su corazón condenado, devolviéndolo a algo que se parecía a la vida. Camila se despertó con el sonido estridente del teléfono, que rasgó el silencio de la madrugada. Sus ojos, aún pesados por el sueño, se enfocaron en el reloj digital. 3:40 de la mañana. Las llamadas a esa hora nunca traían buenas noticias. Cuando la voz formal al otro lado de la línea se identificó como un funcionario de la penitenciaría estatal, su corazón se disparó como un tambor descompasado. Rafael, aquel nombre que se negaba a pronunciar con el peso que todos querían imponerle. Asesino, criminal, condenado. Para ella, seguía siendo simplemente Rafael, el hombre que conocía desde la adolescencia, cuyos ojos jamás podrían ocultar una mentira. Le habían comunicado que él había pedido ver al perro antes de la ejecución. Es su derecho a hacer una última petición, explicó el funcionario con una frialdad burocrática que la hizo estremecer. Camila sintió que le faltaba el aire por un instante. Aunque sabía que este día llegaría, la realidad ahora golpeaba su puerta sin piedad. Por supuesto que llevaré a Thor, respondió con la voz entrecortada pero firme. Mientras todos los amigos, familiares e incluso su propio abogado habían abandonado a Rafael tras las pruebas circunstanciales, ella había permanecido como una roca de lealtad. Algo en su interior le gritaba que había más en esa historia de lo que los periódicos habían contado. Colgó el teléfono y encontró a Thor observándola desde la puerta de la habitación. Como si ya lo supiera, el pastor alemán, ahora con 9 años, tenía el pelo del hocico emblanquecido por el tiempo, pero sus ojos mantenían la misma inteligencia perspicaz. Al oír el nombre de Rafael durante la conversación, sus orejas se irguieron atentas y su cola comenzó a moverse a un ritmo esperanzado. Thor era apenas un cachorro cuando Rafael lo rescató de la calle, y el vínculo entre ellos era algo que ni siquiera las rejas de la prisión habían conseguido romper durante aquellos 5 años de separación. Vamos a ver a Rafa, chico, susurró Camila, arrodillándose para abrazar al animal. Thor le lamió la cara como si quisiera decirle que entendía la gravedad de la situación. Ella hundió el rostro en el suave pelaje del perro, permitiéndose llorar por primera vez en semanas. Tenía solo 24 horas para prepararlo todo: documentos, autorizaciones especiales y, sobre todo, su corazón para lo que podría ser el último encuentro. Thor apoyó el hocico en su mano, como siempre hacía cuando la sentía triste. En ese momento, Camila tuvo la certeza. Aquel perro comprendía que estaba a punto de embarcarse en la misión más importante de su vida canina. La carretera que serpenteaba hasta Itatiba parecía extenderse hasta el infinito ante los ojos cansados de Camila. Nubes grises y pesadas se acumulaban en el horizonte, prometiendo una tormenta inminente.
Pisó a fondo el acelerador, sintiendo cómo el motor de su viejo coche protestaba con un ronquido agudo. El móvil, arrojado en el asiento del copiloto, no paraba de vibrar. Mensajes de su jefa, llamadas perdidas de su madre, notificaciones del grupo de la universidad. Nada de eso importaba ahora. Tenía una sola misión: llevar a Thor hasta Rafael antes de que fuera demasiado tarde. En el asiento trasero, el pastor alemán se removía inquieto, olfateando el aire y soltando pequeños gemidos ocasionales. Sus ojos marrones parecían cargados de una comprensión casi humana sobre la gravedad de la situación. «Tranquilo, chico», murmuró Camila, ajustando el retrovisor para verlo. «Vamos a encontrarlo». Thor respondió con un ladrido corto, como si entendiera cada palabra. Un semáforo en ámbar parpadeó más adelante. Camila aceleró aún más, cruzando justo cuando se ponía en rojo. Cada semáforo en verde representaba una esperanza. Cada parada forzosa, una pequeña tortura. El reloj digital del salpicadero marcaba las 2:17 de la tarde. Quedaban menos de 2 horas. 2 horas para recorrer los últimos 50 kilómetros, superar la burocracia de la prisión y permitir que hombre y perro se despidieran. Gotas gruesas comenzaron a salpicar el parabrisas, primero dispersas, luego en cascada. Camila activó el limpiaparabrisas a la máxima velocidad, pero aún así, la visibilidad disminuía rápidamente. Un camión delante redujo la marcha, obligándola a hacer lo mismo. Golpeó el volante con frustración. ¿Por qué precisamente hoy? ¿Por qué ella? La respuesta llegó en forma de un ladrido más fuerte de Thor, como si el animal dijera, porque nadie más lo haría. Ella tragó saliva, recordando la llamada que había recibido hacía apenas unas horas. La voz del funcionario, explicando que Rafael Almeida, condenado por un crimen que él juraba no haber cometido, tenía una última petición: ver a su perro. El mismo perro que Camila había cuidado con devoción, sin imaginar que un día se encontraría en esta situación. Ahora, mientras esquivaba un charco profundo en la carretera, se preguntaba qué encontraría en los ojos de aquel hombre cuando finalmente llegara a la penitenciaría estatal de Itatiba. Mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada, Alberto Nogueira permanecía inclinado sobre pilas de documentos amarillentos en su apartamento del centro. El silencio de la noche solo era roto por el viejo ventilador que giraba en el techo. A sus 67 años, el excomisario llevaba en el rostro las marcas de una carrera dedicada a la policía, y ahora las arrugas de la preocupación parecían aún más profundas. Sus ojos ardían de cansancio mientras examinaba por 10ª vez el informe de balística del caso Almeida. «Esto no tiene sentido», murmuró para sí, ajustándose las gafas de leer. Había inconsistencias que nunca había notado durante la investigación original. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? O peor, tan negligente. La llamada que había recibido la semana anterior de Marcelo, su antiguo compañero, no se le iba de la cabeza. «Alberto, tengo que contarte algo sobre el caso Almeida. Hay algo que no encaja en esa condena». La conversación reveló una trama de corrupción que involucraba al fiscal y a uno de los peritos. Las pruebas habían sido adulteradas. Los testigos, coaccionados. Rafael Almeida, el hombre que Alberto había ayudado a condenar a muerte, podía ser inocente. Con cada nuevo descubrimiento, una punzada de culpa le atravesaba el pecho como un cuchillo. Alberto se levantó con dificultad, sus doloridas articulaciones protestando. Se sirvió más café, el cuarto de la noche, y caminó hasta la ventana. Afuera, la ciudad dormía tranquila, ajena al drama que se desarrollaba dentro de él. Durante 15 años, había vivido con la certeza de haber hecho justicia. Ahora, esa certeza se desmoronaba. En la pared de su improvisado despacho, una foto enmarcada mostraba a Alberto recibiendo una medalla a la excelencia en el servicio. Irónicamente, se la habían concedido tras la condena de Rafael. La miró con amargura,
considerando descolgarla. «Dios mío, ¿y si es inocente?», susurró, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastar sus hombros. No se trataba solo de un error profesional. Se trataba de haberle robado 15 años de vida a un hombre que ahora esperaba su ejecución. Alberto regresó a la mesa, decidido. Aunque fuera demasiado tarde, aunque su reputación quedara destruida, tenía que actuar. Tomó el teléfono y marcó un número que jamás imaginó que usaría: el de Camila Vasconcelos. No importaba que fueran las 3 de la mañana, no había tiempo que perder. «Camila, soy Alberto Nogueira. Necesitamos hablar sobre Rafael Almeida. Creo que hemos cometido un terrible error». Alberto tomó el móvil con manos temblorosas y buscó el contacto que necesitaba. Hacía 3 años que no hablaba con Renato, un hacker que había abandonado el submundo digital para trabajar como consultor de seguridad. Pero esta era una emergencia que justificaba despertar viejas conexiones. Tras 2 tonos, una voz ronca respondió: «Necesito un favor urgente, Renato. Se trata de unas transferencias bancarias sospechosas en los últimos 2 años. Estoy investigando a un posible inocente en el corredor de la muerte». Alberto explicó rápidamente el caso, omitiendo solo los detalles que pudieran comprometer la investigación. Renato dudó, pero acabó cediendo. «Dame 4 horas. Necesitaré los datos que tienes». Mientras esperaba, Alberto no podía quedarse quieto. Preparó una carpeta con todos los documentos relevantes y se puso su único traje presentable. Si las sospechas se confirmaban, necesitaría credibilidad al llegar a la penitenciaría. El reloj parecía arrastrarse mientras repasaba mentalmente todas las inconsistencias del caso. «¿Y si me equivoco?», murmuró para sí mismo, sirviéndose la tercera taza de café. «¿Y si estoy en lo cierto, pero es demasiado tarde?». La ejecución estaba programada para esa misma tarde. A las 5, su teléfono sonó. «Alberto, tienes que ver esto. He encontrado un patrón de depósitos fraccionados en cuentas offshore vinculadas indirectamente a un nombre que vas a reconocer». La voz de Renato sonaba tensa. «Te lo estoy enviando todo ahora. Son transferencias que empezaron exactamente 3 días después del asesinato». Alberto sintió un escalofrío. Era la confirmación que necesitaba, pero también significaba que un hombre inocente estaba a punto de morir por un crimen que no cometió. Guardó el arma en la funda, tomó las llaves del coche y la carpeta de documentos. Pensó, sintiendo el peso de la responsabilidad mientras cerraba la puerta. «Si estoy en lo cierto, tengo que impedir esta tragedia. Y si lo estoy, alguien muy poderoso va a caer». Rafael fue escoltado hasta la celda de los condenados, un cubículo estéril e impersonal donde pasaría sus últimas horas. La luz fluorescente, blanca y cruda, parecía aquí más intensa y cruel que en cualquier otro rincón de la prisión. Se reflejaba en las paredes desnudas, exponiendo cada surco de preocupación en su rostro exhausto. Se sentó al borde del catre, sintiendo el colchón delgado ceder bajo su peso, mientras el guardia cerraba la puerta con un estruendo metálico que retumbó como un veredicto final. Cuando le trajeron su última cena, Rafael contempló la simple hamburguesa en el plato de plástico con un nudo en la garganta. No había elegido nada extravagante, como hacían tantos otros. Aquel sándwich común tenía un significado especial. Era exactamente lo que estaba comiendo aquel día lluvioso, 5 años atrás, cuando encontró a Thor empapado y temblando bajo un toldo. Recordó cómo compartió la mitad de la hamburguesa con el perro hambriento, iniciando una amistad que se convertiría en su único puerto seguro. «Tienes que comer algo», dijo el guardia más joven, con una amabilidad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente. Rafael asintió, pero cada bocado era un esfuerzo monumental. La comida no tenía sabor, se sentía seca como arena en su boca. Su mente estaba lejos de allí, dividida entre las memorias del pasado y el terror del futuro inmediato. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el vaso de agua.
Con cada minuto que pasaba, la ansiedad lo anegaba, una marea helada que amenazaba con ahogarlo por completo. El reloj en la pared parecía mover sus manecillas con una lentitud sádica, cada tic-tac acercándolo al momento final. Dejó la hamburguesa a la mitad, incapaz de continuar. Tenía el estómago contraído en un nudo de puro pavor, y la poca comida que logró tragar amenazaba con regresar. Toda su esperanza, el último hilo al que se aferraba, residía en la posibilidad de ver a Thor una última vez. ¿Sería posible que un sistema tan rígido e implacable le concediera ese pequeño consuelo? Cerró los ojos, intentando visualizar el hocico húmedo de Thor, su mirada leal, el modo en que sus orejas se movían al reconocer su voz. La idea de partir sin ese último encuentro era casi tan insoportable como la propia muerte. Finalmente, tras 2 horas de viaje, Camila divisó los muros grises de la penitenciaría estatal. Su corazón se aceleró mientras aparcaba el coche. Thor, en el asiento trasero, parecía presentir que algo importante estaba a punto de suceder. Estaba inquieto, olfateando el aire con una intensidad febril. Camila tomó la correa y los documentos, incluyendo la autorización especial que había conseguido con tanto esfuerzo. Al acercarse a la entrada principal, 2 guardias uniformados la recibieron con expresiones recelosas. «Señora, no se permiten animales en las instalaciones», dijo el de más edad, examinando los papeles con escepticismo. «Esto es completamente irregular». El segundo guardia miró a Thor, que movía la cola con ansiedad. Nunca he visto nada parecido en 15 años de servicio. Mientras los guardias discutían entre ellos, una mujer de mediana edad, de cabello canoso recogido en un moño severo y vestida con un traje oscuro, se acercó con paso firme. «Soy Luisa Mendonça, directora de esta unidad», se presentó con voz autoritaria. «Yo misma autoricé esta visita excepcional». Los guardias se enderezaron de inmediato. La directora examinó a Thor durante unos segundos antes de asentir. «Pueden proceder, pero acompañaré personalmente esta visita», determinó, haciéndoles un gesto para que la siguieran. Camila sintió una mezcla de alivio y nerviosismo mientras caminaban por los fríos pasillos. Thor parecía cada vez más agitado, como si pudiera sentir la proximidad de Rafael. Cuando finalmente llegaron a la sala de visitas especial, Rafael ya estaba allí, sentado a una mesa, esposado y escoltado por 2 agentes. Lo que ocurrió a continuación fue pura magia. En el instante en que Thor vio a Rafael, el mundo pareció ralentizarse. El labrador dorado se quedó inmóvil una fracción de segundo, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. Entonces, con un gemido agudo de reconocimiento, se arrancó de la correa que sostenía Camila y se disparó hacia su dueño. «Thor», exclamó Rafael, con la voz rota por la emoción. El perro saltó sobre él con tanta fuerza que casi derribó la silla. Lamió frenéticamente su rostro, gimiendo y temblando de felicidad. Rafael, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, abrazó al animal con sus manos esposadas, hundiendo el rostro en su pelaje dorado. En ese momento, las paredes de la prisión parecieron desvanecerse. No había guardias, ni condena, ni pasado ni futuro. Solo un hombre y su perro, reunidos en un abrazo que trascendía las palabras. El amor incondicional de Thor, puro y sin juicios, llenaba la sala como una luz tangible. Incluso la directora Luisa, conocida por su rigidez, parecía conmovida por la escena. Durante unos minutos mágicos, todos los presentes fueron testigos de algo raro y precioso. La redención a través del amor más simple y verdadero que existe. Rafael sostuvo el hocico de Thor entre sus manos, sintiendo el aliento cálido del animal contra sus dedos. Cada segundo parecía demasiado valioso para ser desperdiciado. Sus ojos recorrían el pelaje moteado, las orejas caídas, la cicatriz en la comisura del ojo derecho, resultado de una pelea cuando Thor aún era un cachorro.
Los recuerdos inundaban su mente como un torrente incontenible. Al otro lado de la sala, Camila observaba, incapaz de contener las lágrimas. No quería interrumpir aquel momento, pero tampoco podía apartar la mirada. Había algo profundamente sagrado en aquella despedida. Gracias, murmuró Rafael, tan bajo que solo Thor pudo oírlo. Solo esto ya vale más que cualquier cosa que pudiera recibir antes del fin. Hundió el rostro en el pelaje del perro, inhalando profundamente, como si quisiera llevarse aquel olor familiar a donde quiera que fuese después. Thor permaneció extrañamente tranquilo, como si comprendiera la gravedad de la situación. Luisa consultó su reloj y sintió un nudo en la garganta. 15 minutos, anunció con la voz embargada, desviando la mirada para ocultar su propia emoción. Había presenciado docenas de despedidas en sus años de trabajo, pero ninguna como esta. Rafael asintió sin mirarla. 15 minutos. 900 segundos. Era tan poco tiempo para compensar los años que faltarían. Con dedos temblorosos, recorrió las manchas blancas en el pelo marrón de Thor, recordando cómo solía bromear diciendo que el perro parecía haberse caído en un cubo de pintura. Thor le lamió la mano. Aquel gesto simple e incondicional de afecto que siempre le había ofrecido en los mejores y peores momentos. ¿Recuerdas cuando te encontré, amigo?, susurró Rafael. Cabías en la palma de mi mano. Thor inclinó la cabeza, como si de verdad intentara recordar. Lo cambiaste todo. Absolutamente todo. El perro apoyó la cabeza en la rodilla de Rafael, mirándolo con aquellos ojos que nunca juzgaron, que nunca condenaron. Rafael intentaba memorizar cada detalle. El patrón único de sus manchas, la forma en que sus orejas se movían cuando estaba atento, el modo en que su cola golpeaba el suelo cuando estaba feliz. Detalles que quería llevarse consigo a la eternidad. Camila se secó las lágrimas con el dorso de la mano, impresionada por la profundidad de aquel vínculo. Había venido como una mera intermediaria, pero ahora se sentía testigo de algo más grande que su propia comprensión. Algo que, quizás, podría cambiarlo todo si hubiera tiempo suficiente. Alberto irrumpió por la puerta principal de la penitenciaría como un huracán, con el pelo revuelto y un maletín de documentos apretado contra el pecho. Ignoró el procedimiento de registro, hablando tan rápido que el guardia apenas podía entenderlo. Necesito hablar con la directora Luisa ahora mismo. Es un asunto de vida o muerte, insistió, mostrando su identificación de abogado. Tras 5 minutos de espera que parecieron una eternidad, fue conducido al despacho de la directora. Luisa lo recibió con una expresión de impaciencia. Alberto, tenemos una ejecución en menos de 24 horas. ¿Qué puede ser tan urgente? Encontramos algo, Luisa. Algo que lo cambia todo. Desplegó los documentos sobre la mesa. Transacciones bancarias sospechosas realizadas 3 días antes del crimen. Dinero que entraba y salía de cuentas fantasma. Y hay más. Un nombre que nunca apareció en el proceso. Marcos Cortés. Luisa frunció el ceño. ¿Y quién se supone que es ese Marcos? Un tipo conocido en el submundo por tender trampas a terceros. Crea escenas del crimen perfectas, incrimina a inocentes. Ha sido investigado 5 veces, pero nunca condenado por falta de pruebas. La directora se hundió en su silla, su rostro perdiendo el color gradualmente. Sus manos temblaban ligeramente mientras tomaba los papeles. Estos son solo suposiciones, Alberto. Necesitamos pruebas concretas. Alberto desbloqueó su móvil y le mostró una secuencia de mensajes. El perito criminal independiente que contraté lo ha confirmado. Las huellas dactilares encontradas en la escena tienen inconsistencias que fueron ignoradas en la investigación original. Y hay más. Un testigo que nunca fue interrogado vio a un hombre con la descripción exacta de Marcos, saliendo del lugar minutos antes de que encontraran el cuerpo. Luisa se pasó una mano por el pelo, visiblemente perturbada. Años de carrera en el sistema penitenciario le habían enseñado que los errores judiciales ocurrían con más frecuencia de lo que a nadie le gustaría admitir.
Si existe la más mínima duda, la ejecución debe posponerse, continuó Alberto, su voz más calmada ahora, pero no menos urgente. No podemos arriesgarnos a ejecutar a un hombre inocente. Sabes que no tengo autoridad para cancelar una ejecución. Eso depende del gobernador o de una orden judicial. Pues llama al gobernador. Muestra estas evidencias al juez. Haz algo, Luisa. No podemos permitir que Rafael muera mientras exista la posibilidad de que todo haya sido una trampa. Luisa miró el reloj en la pared. 17 horas y 40 minutos. El tiempo se agotaba a una velocidad vertiginosa. La directora Luisa caminaba de un lado a otro en su despacho, el sonido de sus tacones resonando en las frías paredes. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente los detalles del caso de Rafael. Después de 20 años en el sistema, había desarrollado un sexto sentido para la injusticia, y algo en este caso simplemente no encajaba. Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número del Tribunal de Justicia. Solicito una suspensión de emergencia para la ejecución del recluso Rafael Oliveira, declaró con firmeza, a pesar de que la voz le temblaba. Tenemos nuevos elementos que podrían indicar un grave error procesal. Mientras tanto, los pasillos de la prisión bullían de rumores. Los guardias conversaban en susurros. Los reclusos intercambiaban teorías a través de las rejas. El caso de Rafael, antes solo una ejecución más en el calendario, ahora se sentía distinto. La visita del perro había humanizado al condenado, y muchos empezaban a preguntarse, ¿y si de verdad fuera inocente? En la sala de monitoreo, Alberto observaba las cámaras con atención redoblada. El ambiente estaba eléctrico, peligroso. Cualquier chispa podría desencadenar un motín. Fue entonces cuando su radio crepitó. Traiga a la veterinaria Camila a administración, inmediatamente. Camila estaba terminando de examinar a Thor cuando apareció Alberto. El semblante del abogado era grave. La directora quiere vernos. Ahora. Recorrieron los pasillos en silencio, el perro siguiendo fielmente a Camila. Al entrar en el despacho, encontraron a Luisa con profundas ojeras y papeles esparcidos sobre la mesa. Me he puesto en contacto con el tribunal, anunció sin rodeos. Están analizando la petición de suspensión, pero necesitamos más. Camila. Mencionaste que Thor reaccionó de una forma específica a un detalle de la escena del crimen en las fotos, ¿cierto? Camila asintió, sintiendo que su corazón se aceleraba. Eso podría significar que el perro reconoció algo importante. Alberto intervino. Algo que contradice la versión oficial. Exacto, confirmó la directora. Estamos corriendo contra el tiempo. La ejecución está programada para mañana a las 10 de la mañana, y el juez quiere evidencias concretas, no solo la reacción de un animal. Camila apretó la correa de Thor entre sus dedos. ¿Y si pudiéramos reconstruir la escena? ¿Con Thor presente? Un pesado silencio se apoderó de la sala. La idea era audaz, casi una locura, pero cuando se está ante la muerte inminente de un hombre posiblemente inocente, lo imposible se vuelve necesario. Voy a solicitar autorización, decidió Luisa, tomando de nuevo el teléfono. Mientras tanto, prepárense. Si lo conseguimos, tendremos solo unas horas para demostrar que hubo un error. El teléfono de la prisión sonó con un estruendo metálico que resonó por el corredor. El guardia Méndez contestó con su habitual indiferencia, pero sus ojos se abrieron de par en par mientras escuchaba. Colgó y caminó rápidamente hasta la celda de Rafael. Acabo de recibir una llamada del tribunal, dijo Méndez. Su voz, normalmente monótona, ahora cargada de urgencia. Han concedido una suspensión de 2 horas en la ejecución. Parece que van a analizar las nuevas pruebas que presentó tu abogado. Rafael permaneció inmóvil por unos segundos, como si las palabras no tuvieran sentido. 2 horas. 120 minutos que lo separaban de la muerte, o quizás, de una oportunidad de vivir. Su cuerpo entero se estremeció, incapaz de procesar aquella montaña rusa de emociones.
Hacía apenas unos minutos, se estaba despidiendo de la vida. Ahora, una pequeña llama de esperanza se encendía. ¿Es real?, preguntó con la voz quebrada, mirando al guardia como si esperara que confesara una broma cruel. Thor, sintiendo el cambio en la energía del ambiente, se acercó a Rafael, apoyando el hocico en el brazo de su dueño. El perro emitió un suave gemido, casi como si preguntara qué estaba pasando. Sí, es real, confirmó Méndez. No sé qué ha encontrado tu abogado, pero debe de ser importante para conseguir esto. Rafael rodeó a Thor con sus brazos, hundiendo el rostro en el suave pelaje del animal. El perro le lamió la cara, como siempre hacía cuando lo sentía triste, pero esta vez, las lágrimas que mojaban el pelo de Thor no eran solo de tristeza. ¿Lo estás oyendo, amigo?, susurró Rafael, mirando a los ojos castaños y atentos del perro. Quizás tengamos una oportunidad. Por un breve instante, Rafael se permitió creer. Después de 5 años siendo tratado como culpable, después de perderlo todo, después de aceptar su fatal destino, una pequeña ventana se abría. ¿Sería posible que el mismo sistema que lo había condenado pudiera ahora salvarlo? Thor meneó la cola y lamió de nuevo el rostro de Rafael, como si respondiera sí a la pregunta no formulada. La conexión entre ambos parecía trascender las palabras. El animal, en su sencillez, le ofrecía lo que Rafael más necesitaba en ese momento: esperanza incondicional. Por primera vez en años, murmuró Rafael, acariciando las orejas de Thor. Siento que tal vez la justicia realmente existe. El guardia Méndez, observando la escena, desvió la mirada, como si aquella demostración de emoción y vulnerabilidad fuera demasiado íntima para ser presenciada. Carraspeó y dijo: voy a comprobar si hay más información. Mientras tanto, bueno, aproveche este tiempo. Rafael asintió, incapaz de expresar con palabras la gratitud que sentía. 2 horas podían no parecer mucho, pero para un hombre que creía tener solo minutos de vida, era como ganar una eternidad. Alberto, Luisa y Camila estaban sentados alrededor de una pequeña mesa en una sala angosta, iluminada únicamente por una lámpara fluorescente que zumbaba sin cesar. La pila de documentos esparcida ante ellos parecía contener lo que tanto buscaban. Alberto se ajustó las gafas y señaló un extracto bancario. Miren esto. Todas las transferencias que incriminaron a Rafael se hicieron desde un terminal en la oficina de la empresa, pero según los registros de acceso, Rafael no estaba allí en esos horarios. Luisa tomó otro documento, sus ojos recorriendo rápidamente las líneas. Y aquí está. Marcos Cortés, el ex socio de la víctima, usó su tarjeta de acceso en esos momentos exactos. El mismo Marcos que fue apartado de la sociedad 3 meses antes del crimen, perdiendo millones en el proceso. Y eso no es todo, añadió Alberto, sacando otra carpeta. Encontramos correos electrónicos amenazantes que Marcos envió a la víctima, jurando que alguien pagaría caro por su salida de la empresa. Camila mantenía las manos temblorosas bajo la mesa. Cada nuevo descubrimiento era como un rayo de esperanza que iluminaba la oscuridad que había rodeado a su hermano durante años. El motivo, el acceso, la oportunidad. Todo apunta a Marcos, concluyó Luisa, organizando las pruebas en una carpeta. Tenía suficiente conocimiento de las contraseñas y los sistemas para incriminar a Rafael a la perfección. La directora de la prisión, ahora completamente convencida, se levantó con determinación. Su semblante había cambiado por completo desde el inicio de aquella jornada. Notificaré personalmente al gobernador hoy mismo, declaró, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Y exigiré una investigación formal inmediata. Esto no puede esperar ni un día más.
Alberto miró el reloj. Tenemos menos de 48 horas antes de la ejecución. Necesitamos que el gobernador suspenda todo mientras se analizan las nuevas pruebas. Camila sintió un nudo en la garganta. 48 horas para deshacer una injusticia de 5 años. Parecía, al mismo tiempo, tan cercano y tan imposible. Cerró los ojos por un momento, visualizando el rostro de Rafael, intentando transmitirle fuerza a través del pensamiento. ¿Creen que lo conseguiremos a tiempo?, preguntó, con la voz a punto de quebrarse. Luisa le puso una mano en el hombro. Vamos a conseguirlo, Camila. No hemos llegado hasta aquí para fracasar ahora. La directora ya estaba en la puerta, carpeta en mano, lista para la batalla que se avecinaba. Antes de salir, se volvió y dijo: «Prepárense, las próximas horas serán decisivas». Camila asintió. 2 palabras resonaban en su mente como un mantra. 2 palabras que ahora cargaban todo el peso de su esperanza. No se rindan. La noticia de la suspensión temporal de la ejecución corrió como la pólvora. En menos de 2 horas, cientos de personas se aglomeraban en las puertas del penal estatal, divididas en 2 grupos enfrentados que gritaban consignas opuestas. A un lado, familiares y amigos de la víctima empuñaban pancartas con fotos de Marcia y frases pidiendo justicia. «Un asesino no merece piedad», clamaba una mujer de mediana edad, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Al otro lado de la calle, activistas contra la pena capital agitaban pancartas de colores con mensajes sobre derechos humanos y errores judiciales irreparables. La policía tuvo que formar un cordón de seguridad entre los grupos cuando empezaron a intercambiar insultos. Un reportero de televisión intentaba entrevistar a los manifestantes, mientras helicópteros de las cadenas sobrevolaban el lugar, transmitiendo en directo las imágenes del tumulto a todo el país. Dentro de la celda especial, Rafael acariciaba a Thor en silencio, ajeno al caos exterior. El perro dormía tranquilamente en su regazo, como si aquel fuera solo un día más en la vida de ambos. Cada minuto que pasaba era una pequeña victoria contra la muerte, pero también aumentaba la ansiedad que le corroía el pecho. ¿Y si todo no fuera más que un error? ¿Y si la fiscal solo estuviera ganando tiempo para reunir más pruebas en su contra? ¿Debería tener esperanza?, murmuró para sí mismo, observando el movimiento de los guardias por el pasillo. Hacía años que había renunciado a creer en milagros. Había aprendido, de la peor manera, que la vida rara vez ofrecía segundas oportunidades. El abogado Méndez había salido para intentar obtener más información, dejando a Rafael con instrucciones estrictas de no hablar con nadie. Un guardia diferente al habitual pasó por la celda, lanzándole una mirada curiosa. Rafael notó que los funcionarios de la prisión parecían agitados, conversando en susurros y revisando constantemente sus teléfonos. Thor se despertó sobresaltado cuando una sirena sonó a lo lejos. Levantó las orejas, alerta, y lamió la mano de Rafael como si quisiera tranquilizarlo. «Todo está bien, amigo», dijo Rafael, tratando de convencerse tanto a sí mismo como al perro. «Estamos juntos, ¿verdad? Al menos eso nadie puede quitárnoslo ahora». El sonido de pasos apresurados resonó en el pasillo. Rafael contuvo la respiración. Cada ruido, cada movimiento podría ser el anuncio del fin de la suspensión, o tal vez, aunque apenas se atrevía a pensarlo, el comienzo de algo completamente diferente. 24 horas antes, Luisa solo tenía una carpeta vacía y esperanzas menguantes. Ahora, sostenía en sus manos lo que parecía un milagro en forma de informe técnico. El perito digital había trabajado toda la noche y los resultados eran inequívocos. El teléfono móvil de Marcos Cortés había sido rastreado en Itatiba exactamente la noche del crimen y, más específicamente, a menos de 200 metros de la escena del asesinato. Las antenas de telefonía no mentían, mientras que Rafael estaba en un bar con testigos que nadie se había molestado en localizar. Cortés estaba precisamente donde no debería haber estado, y esto es solo el comienzo, explicó el perito,
mostrando gráficos de localización en el ordenador. También hemos conseguido recuperar huellas dactilares parciales que fueron descartadas en la investigación original. No coinciden con las de Rafael, pero tienen un 78% de compatibilidad con las de Cortés. Luisa respiró hondo, organizando mentalmente sus próximos pasos. El reloj seguía corriendo en contra de Rafael. Con las nuevas pruebas cuidadosamente documentadas, condujo como una loca hasta el juzgado. Era domingo, pero había un juez de guardia, su última esperanza. El magistrado, conocido por su rigidez, la recibió con visible irritación por ver interrumpida su tarde de domingo. Sin embargo, a medida que Luisa presentaba cada prueba, su semblante se transformó del fastidio a una genuina preocupación. Doctora, entienda que revertir una condena de esta magnitud no es algo trivial, dijo él, ajustándose las gafas mientras examinaba los informes. Señoría, lo trivial sería ejecutar mañana a un hombre inocente, replicó Luisa, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. El juez permaneció en silencio durante largos minutos, revisando meticulosamente cada documento. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión era grave. Voy a ordenar la suspensión inmediata y definitiva de la ejecución, anunció, cogiendo su pluma. Y más aún, ordeno la reapertura completa del caso en base a estas nuevas pruebas técnicas. Luisa sintió que las piernas le flaqueaban. Había conseguido lo imposible. Usted no solo está salvando la vida de un hombre inocente, sino la propia integridad de nuestro sistema judicial, dijo ella, con la voz entrecortada. Mientras el juez redactaba la orden judicial, Luisa le envió un mensaje a Camila. Lo conseguimos. La ejecución está suspendida. Avísale a Rafael. Ahora quedaba el próximo desafío: probar definitivamente la culpabilidad de Cortés y la inocencia de Rafael. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, el tiempo estaba de su lado. La noticia llegó como un huracán, barriendo la angustia que se cernía sobre todos. Rafael ya no sería ejecutado. El juez había concedido una medida cautelar, suspendiendo la ejecución tras las nuevas pruebas presentadas por el equipo de Camila. Ella ni siquiera esperó el ascensor. Bajó a trompicones las escaleras del juzgado, con el corazón casi saliéndosele por la boca. Condujo hasta la prisión como si su propia vida dependiera de esos minutos. Cuando los guardias la dejaron entrar en la celda, la escena que encontró quedaría grabada para siempre en su memoria. Rafael estaba arrodillado junto a Thor, con el rostro hundido en el pelaje del animal, riendo y llorando al mismo tiempo. El perro, como si lo entendiera todo, lamía el rostro de su dueño con una devoción que hizo que Camila tragara saliva. Se acabó, Rafael. Se acabó, dijo ella, con la voz quebrada. Rafael levantó la vista. Aquellos mismos ojos que días antes parecían haber perdido toda esperanza, ahora brillaban, húmedos por unas lágrimas que no se molestaba en ocultar. ¿Cómo? Preguntó, sin poder creerlo todavía. Camila se arrodilló a su lado y junto a Thor, formando un círculo improbable de esperanza dentro de aquellas paredes grises. Las grabaciones que conseguimos, el testimonio del guardia de seguridad, todo encajó. El juez lo suspendió todo y ordenó un nuevo juicio. Se abrazaron con fuerza, sintiendo cómo la vida regresaba poco a poco, como una planta reseca que finalmente recibe agua. Thor se apretujó entre los dos, ladrando de alegría, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. La directora de la prisión apareció en la puerta de la celda, con una discreta sonrisa en sus finos labios. Señor Oliveira, usted esperará el nuevo juicio en libertad provisional. Estamos preparando su documentación de excarcelación. Hizo una pausa, y su semblante se tornó más serio. Pero debo advertirle que, por cuestiones de seguridad, el juez ha ordenado protección policial. Las personas involucradas en la trama que usted denunció tienen recursos y no querrán que este secreto salga a la luz.
Rafael asintió, todavía aturdido por la rapidez de los acontecimientos. Hacía menos de 24 horas, se estaba despidiendo de la vida. Ahora, con Thor a su lado y Camila sujetando su mano, veía un futuro dibujándose ante él. ¿Cuánto tiempo hasta que pueda salir de aquí?, preguntó, con la voz aún temblorosa. Algunas horas para el papeleo, respondió la directora. Y les sugiero que vayan pensando en un lugar seguro donde quedarse las próximas semanas. Camila respiró hondo al salir del tribunal, siendo inmediatamente rodeada por una multitud de reporteros que se abalanzaron como buitres. Le acercaron micrófonos a la cara, mientras los flashes de las cámaras disparaban sin cesar. Doctora, ¿cómo descubrió la conspiración? ¿Es verdad que el gobernador ya lo sabía? ¿Qué dijo Rafael cuando supo que estaba libre? Las preguntas llegaban de todas partes, pero ella mantuvo los labios firmemente sellados, abriéndose paso con determinación a través de la multitud. Su prioridad ahora era proteger a Rafael y a Thor de toda aquella exposición mediática. Ya habían sufrido bastante. Con la ayuda de 2 funcionarios judiciales, consiguió entrar en el coche blindado que los esperaba, dejando atrás el frenesí periodístico. Mientras tanto, Alberto, el ex policía que lo había arriesgado todo para revelar la verdad, se había convertido instantáneamente en una figura polarizadora. Héroe para muchos, traidor para otros dentro del cuerpo. Había sido convocado para prestar declaración oficial en asuntos internos, donde entregaría todas las pruebas que había guardado durante años. A la mañana siguiente, los kioscos de la ciudad exhibían titulares sensacionalistas en letras mayúsculas. La justicia suspende ejecución tras descubrir un montaje. Trama de corrupción policial, casi ejecuta a un inocente. El comisario Méndez, investigado por falsificar pruebas. Los noticiarios de televisión no hablaban de otra cosa. La ciudad entera parecía haber entrado en ebullición, con manifestaciones espontáneas surgiendo frente a la sede de la policía y el Tribunal de Justicia. Las pancartas exigían la dimisión del gobernador y la detención inmediata de los implicados. En las redes sociales, el caso se viralizó con el hashtag #Justicia para Rafael, que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados a nivel nacional. Las autoridades que antes defendían con vehemencia la ejecución, ahora se deshacían en explicaciones bochornosas o simplemente desaparecían de los focos. El gobernador convocó una rueda de prensa de emergencia, prometiendo una investigación rigurosa y un castigo ejemplar para los culpables, aunque su discurso sonó vacío para la mayoría de los oyentes. Mientras tanto, en un lugar mantenido en secreto, Rafael abrazaba a Thor, permitiéndose por fin llorar, no de desesperación, sino de alivio. Las lágrimas que rodaban por su rostro eran testigos silenciosos de un viaje que nadie debería recorrer. El perro, como si comprendiera la gravedad del momento, permanecía excepcionalmente quieto, simplemente apoyando la cabeza en el regazo de su humano, ofreciéndole el consuelo que solo un amigo de 4 patas puede proporcionar. En los días que siguieron a su liberación, Rafael se enfrentó al desafío de readaptarse a un mundo que había continuado sin él. Las paredes invisibles de la prisión parecían seguirlo a todas partes. Tareas que antes eran rutinarias, ahora se transformaban en auténticos desafíos. Caminar por la acera abarrotada le aceleraba el corazón. Entrar en el pequeño supermercado del barrio lo dejaba bañado en un sudor frío, con las miradas de los otros clientes pesando sobre sus hombros como toneladas. Pero Thor estaba siempre ahí, pegado a su lado como una sombra protectora. El perro, de alguna manera, parecía entender perfectamente por lo que estaba pasando su dueño. Respira hondo, Rafael. Nadie te está juzgando, le decía Camila con frecuencia, sujetándole la mano cuando lo veía paralizarse ante situaciones sociales. Ella le había abierto las puertas de su casa sin dudarlo, convirtiendo la habitación de invitados en un refugio donde él pudiera asimilar todo lo que estaba sucediendo. En las noches en que las pesadillas lo despertaban, era Thor el primero en darse cuenta.
El perro se subía a la cama, se acostaba sobre su pecho, y el peso reconfortante del animal calmaba su respiración acelerada. Camila aparecía después, con un vaso de agua o una taza de manzanilla, sin hacer preguntas, simplemente ofreciéndole su compañía. ¿Crees que algún día pasará?, preguntó Rafael una noche, mientras los tres compartían el sofá viendo una película cualquiera en la televisión. No del todo, respondió Camila con honestidad. Pero se hará más fácil. Un día a la vez, ¿recuerdas? Fue esa misma semana cuando establecieron una rutina. Por la mañana, caminatas cortas con Thor por el vecindario, aumentando gradualmente la distancia. Por la tarde, Rafael comenzó a ayudar en la organización de los documentos del caso que Camila seguía construyendo contra los verdaderos culpables. Por la noche, sesiones de terapia en línea que la abogada había conseguido a través de una ONG de apoyo a exreclusos. No tenemos por qué apresurarnos, dijo Camila mientras preparaban la cena juntos, una nueva actividad que Rafael descubrió que lo calmaba. Pero tampoco podemos tener miedo de seguir adelante. Thor, tumbado en un rincón de la cocina, levantó la cabeza como si estuviera de acuerdo. Rafael le sonrió al perro y luego a Camila. Por primera vez en mucho tiempo, conseguía vislumbrar un futuro más allá del día siguiente. Un futuro incierto, sí, pero uno que, sorprendentemente, ya no lo aterrorizaba. Mientras Rafael esperaba en su celda, una agitación inusual se apoderó del pasillo. Los guardias conversaban en tonos urgentes, y escuchó su nombre ser mencionado varias veces. Horas después, su abogado apareció con una sonrisa que no podía contener. La investigación paralela había revelado algo extraordinario. Marcos Cortés, un respetado empresario y amigo cercano de la víctima, había sido arrestado esa mañana. Bajo la intensa presión del interrogatorio, Cortés se derrumbó y lo confesó todo. Había planeado meticulosamente el asesinato, colocando pruebas en el apartamento de Rafael, sobornando testigos y manipulando la escena del crimen. El motivo: una disputa por contratos millonarios que la víctima amenazaba con sacar a la luz. Rafael era solo el chivo expiatorio perfecto, sin una coartada sólida y con un historial de desencuentros con la víctima. La confesión de Cortés abrió una caja de Pandora. 3 policías involucrados en la investigación original fueron suspendidos por haber ignorado deliberadamente pruebas que podrían haber exonerado a Rafael. Un empleado del laboratorio forense confesó haber alterado los resultados a cambio de dinero. La red de corrupción se extendía incluso hasta un asistente del fiscal, que había ocultado testimonios favorables a la defensa. A la mañana siguiente, Rafael fue llevado al despacho del director de la prisión. Allí encontró al juez que lo había condenado, ahora visiblemente avergonzado. El Estado le debe una disculpa formal, señor Almeida, dijo, entregándole los documentos oficiales de su liberación inmediata, y el derecho a demandar al Estado por los daños causados. Rafael solo asintió, sin poder procesar del todo lo que estaba ocurriendo. Cuando las puertas de la prisión se abrieron, fue recibido por los flashes de las cámaras y los periodistas, pero sus ojos solo buscaban 2 figuras: Thor, que ladraba frenéticamente al reconocerlo, y Camila, que sostenía la correa con lágrimas corriendo por su rostro. Thor saltó sobre su pecho, lamiéndole la cara mientras gemía de alegría. Rafael hundió el rostro en el pelaje del animal, sintiendo como si un pedazo de su alma estuviera finalmente regresando. Cuando por fin logró incorporarse, Camila estaba a un paso, temblando. «Tenías razón todo el tiempo», susurró ella. «Debí haberte creído». Rafael extendió la mano, atrayéndola hacia un abrazo que incluyó a Thor entre ellos. «¿Empezamos de nuevo?», dijo él, simplemente. En ese momento, con Thor jadeando de felicidad y Camila en sus brazos, Rafael supo que ninguna compensación económica podría compararse con lo que de verdad importaba. Su libertad, su perro
y la oportunidad de un nuevo comienzo. El sol de otoño pintaba el parque con tonos dorados, exactamente como Rafael lo había imaginado tantas veces en su celda. Thor corría adelante, persiguiendo una hoja que danzaba con el viento, su pelaje brillante reflejando la luz del día. Camila apretó la mano de Rafael con más fuerza, como si quisiera asegurarse de que él estaba realmente allí, de que todo aquello no era solo un sueño más. Todavía no me creo que estemos aquí, susurró ella. Sus ojos reflejaban la misma gratitud que él sentía cada mañana al despertar. Soñé con este parque durante 3 años, respondió Rafael, sintiendo el viento en el rostro. Imaginaba a Thor corriendo exactamente así, libre, y te imaginaba a ti. Se sentaron en un banco de madera, observando a la gente pasar. Familias, parejas, ancianos, todos viviendo sus vidas normales, sin saber lo precioso que era cada minuto de libertad. Rafael respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire puro que durante tanto tiempo le había sido negado. ¿Has pensado en escribir tu historia?, preguntó Camila, inclinando la cabeza. Podrías ayudar a otras personas condenadas injustamente. Rafael sonrió, observando a Thor, que ahora descansaba a sus pies. Un día, tal vez. Por ahora, solo quiero vivir cada momento. La cicatriz emocional seguía ahí. El miedo que lo despertaba en mitad de la noche. La sensación de que todo podría serle arrebatado de nuevo en cualquier instante. Pero algo nuevo crecía sobre ese dolor. La esperanza. Una esperanza tenaz que se negaba a morir, incluso en los días más difíciles. Thor se levantó de repente, ladrando alegremente a una mariposa. Rafael lo llamó, y el perro regresó, lamiéndole la mano como si dijera: «Estoy aquí, siempre lo estaré». «¿Sabes qué aprendí con todo esto?», dijo Rafael mientras acariciaba la cabeza de Thor. «Que a veces, cuando lo perdemos todo, descubrimos lo que de verdad importa». Camila apoyó la cabeza en su hombro, y por un momento, se quedaron en silencio, simplemente sintiendo la presencia del otro. La vida no era perfecta. Rafael todavía enfrentaba miradas de desconfianza, puertas cerradas y el estigma de quien ha estado en prisión. Pero allí, en ese banco del parque, con Thor a sus pies y Camila a su lado, sabía que tenía todo lo que necesitaba. «¿Vamos?», preguntó Camila después de un rato, levantándose y extendiéndole la mano. Rafael asintió, llamando a Thor con un suave silbido. Mientras caminaban por el sendero arbolado, comprendió una verdad simple y profunda. A veces, todo lo que tienes es un perro, un amor verdadero y el coraje para no rendirte, incluso cuando el mundo entero dice que es el final. Y, sorprendentemente, eso es más que suficiente.